Le damos gracias a Dios por este nuevo día, la oportunidad que nos da nuevamente de estar delante de su presencia. Y el tema de hoy se titula El ciclo de la vida. Cuando ustedes oyen hablar sobre el ciclo de la vida, hemos oído en el mundo que el ciclo de la vida aquí para todo ser humano es que nace, se reproduce y muere, ¿verdad? Y hasta ahí llega todo: nacer, reproducirse y morir. Pero la palabra de Dios nos dice algo más profundo. Nos enseña que en el ciclo de la vida, en cada etapa de nuestra vida, tiene algún propósito. Y eso es lo que vamos a estar viendo hoy en esta mañana. Así como están de pie, vamos a dar inicio con este versículo que está en Jeremías 1:5. Jeremías 1:5. Dice la palabra de nuestro Dios, Jeremías 1:5: Antes que te formases en el vientre, te conocí, y antes de que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Aquí se ve bien claro un propósito. ¿Cómo lo está declarando la palabra de Dios? Ese texto nos conecta perfectamente con el antes, el durante y el después. Todo lo que existe en nuestra vida, que es el ciclo de la vida. Dios piensa el propósito antes de formar, antes de que nosotros vengamos a este mundo. Él ya tiene un propósito. Lo forma durante el proceso y lo manifiesta después, cuando llega su tiempo. Pero desde que está uno en el vientre de su madre, desde ahí empieza a trabajar Dios con nosotros. La idea central de este tema es: la vida del ser humano no comienza al nacer ni termina al morir. Cuando ustedes nacen, pueden pensar que ahí comienza la vida y que termina cuando mueren, ¿verdad? ¿No lo pensamos así muchos? Que nuestra vida, nuestro ciclo de la vida empieza cuando nacemos y termina cuando morimos. Pero hoy vamos a ver algo tan precioso que no es así, que hay mucha profundidad. Pueden sentarse, amados hermanos. Gloria a nuestro Dios. Estábamos viendo que en el mundo el ciclo de la vida es nacer, reproducirse y morir. Y se acabó todo. Pero qué sorpresa para muchos cuando empiezan a conocer de la palabra de Dios y se dan cuenta que nosotros no nacimos para eso, y que no, la vida no empieza, como dijimos hace un momento, que la vida no empieza cuando nacen y no termina cuando mueren. Todo esto la palabra nos lo va a revelar y nos va a enseñar verdaderamente cuál es el ciclo de la vida de un cristiano. La vida de un cristiano comienza en el corazón de Dios y continúa hacia la eternidad. ¿Por qué en el corazón de Dios? Porque Él dice en su palabra que antes de que naciéramos, Él ya nos tenía contemplados. Ya estábamos en su mente, ya estábamos con Él. Pero en un tiempo yo me imaginaba, yo veía, según lo que leía de su palabra, yo pensaba que cuando dice que Él nos conoció y nos escogió antes de la fundación del mundo, pensaba que estábamos allá en el cielo con los ángeles y con Él, y que de ahí Él nos envió, que nos escogió entre los ángeles, que éramos unos ángeles. Pero pido perdón a Dios porque no era así. Ahora que me está revelando verdaderamente cómo era esto, se los voy a transmitir. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, creó a los ángeles y creó la tierra en distinto tiempo. Pero cuando creó a los ángeles son espíritu. Esa fue una creación que Él hizo allá. Cuando dice que Él, antes de que la fundación del mundo, ya nos tenía contemplados y nos escogió, es porque estábamos en su mente de Él, no que estuviésemos viviendo allá con Él o revueltos entre los ángeles, porque los ángeles hubieran querido ser como nosotros, que fuimos creados aquí en la tierra. Los ángeles no, ellos ya habían sido creados, ya estaban allá, ya tenían una función, ya eran ellos ángeles.
Y cuando necesitamos algo aquí, que pedimos la ayuda de Dios, sí envía a sus ángeles, pero los envía como son en espíritu. Y ellos son los que nos ayudan, nos protegen, porque ellos están luchando contra aquellos espíritus que maneja también el enemigo, los espíritus de maldad. Porque acuérdense que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes, espíritus de maldad, contra potestades. Por eso es que vienen esos ángeles y luchan espíritus con espíritus para defendernos. Pero tienen poder aquellos espíritus malvados, sí, pero tienen más poder aquellos ángeles que Dios envía. Y a ustedes se les dice ángeles también porque son enviados a una misión aquí en la tierra. Es lo que vamos a estar viendo, el ciclo de la vida. Vamos a la introducción. En el mundo nos enseñan que la vida es solo un ciclo biológico: nacer, crecer, reproducirse y morir, como se estaba diciendo. Pero la Biblia revela algo más profundo. La vida es un diseño eterno con un propósito. Ustedes tienen una vida, pero con un propósito, donde cada etapa tiene un sentido y una responsabilidad delante de Dios. Cada una de sus etapas, de sus edades, van teniendo una responsabilidad en su vida. Porque no tiene la misma responsabilidad mi hermano Lalito que mi hermano, ¿verdad? ¿Será la misma responsabilidad? No. La responsabilidad de Lalito ahorita es estudiar, prepararse. Y la de mi hermano es cuidar de su familia, proveerles, trabajar, llevarles sustento, protección, guiar. Sus responsabilidades van aumentando conforme a la etapa que está viviendo. Pero para eso dice la palabra de Dios: educa al niño desde pequeño, y cuando sea grande no se apartará de ti. Y eso es algo correctísimo, porque si alguien es educado desde pequeño y va creciendo conforme a la sabiduría de Dios, cuando llega a la edad madura, a la edad adulta, va a estar lleno de sabiduría, lleno de conocimiento, y no le va a faltar nada, porque fue educado conforme a la palabra de Dios. Por eso es que es importante que ustedes, como cabezas, como responsables, tanto la madre como el padre, tienen que guiar a los hijos con sabiduría y sabiduría de Dios, conforme a la palabra de nuestro Padre eterno. ¿Sí? Si yo les pregunto cuál es su responsabilidad delante de Dios, ¿qué me diría? A ver. ¿Cuál sería su responsabilidad delante de Dios? Lo que ustedes sientan que es su responsabilidad delante de Dios. A ver, Yola. Pues primero que nada es ser obedientes ante Él, seguir el camino que Él quiere que nosotros queramos, para que seamos unos buenos discípulos de Él y llevar la palabra a las personas que nosotros podamos conocer. Sí, es correcto, pero como eso, hay muchas cosas que Dios quiere de cada uno de ustedes, y dependiendo la etapa en la que estén viviendo. Porque Lalito, con su edad que tiene, él tiene otra forma de ver las cosas. ¿Sí? No es igual con todos ustedes. Cada quien tiene una etapa en su vida en la cual tiene que saber qué hacer en cada una de sus etapas. Una de nuestras responsabilidades más grandes es temer a Dios. Porque el que teme a Dios lo respeta. Y su responsabilidad no es solamente existir y buscar el sustento o buscar la comodidad en este mundo, sino obedecer a Dios y vivir para su gloria. Cuando vivimos para la gloria de Dios, estamos haciendo lo mejor. Porque yo les pongo un ejemplo. Cuando yo vivo para Dios, yo inclusive tenía un letrero ahí que decía: este negocio es de Dios, no sé quién se lo quitaría. Alguien que va en contra de Dios, pero me arrancaron el anuncio, o no sé qué pasó con él. Yo, pues este negocio es de Dios, yo solo soy su empleado, yo trabajo para Dios. Y si yo trabajo para Dios, ¿cómo voy a atender a mis clientes? Con amor, con paciencia, con gozo, con tranquilidad, con sabiduría. Y voy a mentir, si me dicen: ¿tiene esto?
A veces me sucede que dicen, ¿usted tiene cambio? Pues sí tengo, pero lo voy a ocupar para mi servicio, pero no puedo decir mentiras. Sí tengo. Entonces, ¿me puede cambiar este billete? Pues sí, y lo cambio. Pero estoy hablando con verdad. ¿Por qué? Porque el negocio, si yo digo que es de Dios, tengo que hacerlo conforme a Dios. ¿Tengo una responsabilidad con Él? Sí. Buena atención. Que van a venir más clientes. Que inclusive se van a esperar hasta que si está cerrado el negocio, pues hasta que uno abra. Porque saben que aquí se les va a dar la atención correcta, que se les va a ayudar en lo que necesitan, que no se les va a mentir. Pero hay negocios a donde ustedes llegan y se encuentran con una cara de despotismo. ¿No les ha tocado? Con unas caras que no, pues mejor cierra tu negocio, no vamos, ¿no? Como si nos estuvieran haciendo un favor. Pero cuando un cliente entra a nuestro negocio, se convierte en nuestro patrón, porque Dios lo mandó con una provisión para cada uno de ustedes. Y entonces estamos recibiendo esa bendición de parte de Dios, no del humano, no del hombre. Cuando vamos entendiendo estas cosas es cuando estamos viendo el progreso que Dios nos promete. Porque todos dicen, pues dice Dios que nos proveerá, que nos va a dar, que nos va a sacar de adelante. Pero si no estamos haciendo las cosas obedeciendo a Dios, difícilmente vamos a tener el éxito que queremos o que buscamos. Porque terrenalmente podemos depender de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo, pero cuando dependemos de Dios es maravilloso. Porque todo cae, a veces cae del cielo solito, a veces nos lo encontramos hasta tirado en el suelo, o llega alguien y nos dice, mira hermano, ten esto, me salió en el corazón darte esto, y recibimos esa bendición. Desarrollo del tema. Veamos el ciclo de la vida según el propósito de Dios, no según el mundo, porque acuérdense, ¿cuál es el ciclo de la vida en el mundo? Nacer, reproducirse y morir, y se acabó todo. Pero vamos a ver qué hermoso es el propósito de la vida conforme a Dios. Antes de la fundación del mundo, como les estaba diciendo, ya había un propósito eterno para cada uno de ustedes, antes de la fundación del mundo. Dice su palabra aquí en Efesios 1:4, de lo que les estaba hablando hace rato. Efesios 1:4 dice, según nos escogió Él, en su corazón. Ahí existíamos antes de que Él hiciese el mundo, pero ya estábamos ahí. ¿Por qué? Porque ya Dios ya tenía planes para cada uno de ustedes. Es como cuando una persona va a construir una casa. La casa todavía no existe, no hay nada. Pero antes de construirla, ¿qué pasa? La tiene en su mente, ¿verdad? Y está pensando, yo la quiero con 2 cuartos, pero quiero un baño que tenga jacuzzi. Y quiero una terraza que dé hacia la calle. Y de este lado que me entre la luz del sol. Empieza a planear cómo quiere esa casa. Así Dios, cuando dice que Él nos tenía ya contemplados antes de la fundación del mundo, Él decía, yo necesito que mi hermanita Yolanda haga esto en la tierra. Yo la voy a escoger. Y cuando ella iba a empezar a nacer, cuando entró en el vientre de su madre, como Dios tenía un plan para ella, poniendo el ejemplo de una casa, la quería como ventana. Pero dijo Dios, pero necesita tener ciertas medidas. Entonces adentro del vientre de su madre empezó a formarla para que tuviera esas medidas. Pero aquí en la tierra a nosotros nos empezó a formar conforme a su sabiduría. Dijo, yo necesito que tengas fortaleza porque en el mundo vas a sufrir esto y esto te va a pasar, pero necesito hacerte fuerte para que resistas. Otra, pero vas a ser atacada con alguien que tiene mucha sabiduría, porque Dios ya sabe lo que va a pasar en su vida. Entonces yo te voy a dar más sabiduría que esa persona, y empieza a trabajar en su mente desde el vientre de su madre. Empieza a formarnos. A ustedes los formó antes de que nacieran. Les puso las cualidades que iban a tener. Que necesita tener ojos azules, se los puso azules. Que necesita ser moreno, moreno. ¿Por qué moreno? Porque si lo hubiera hecho bueno y lo iba a traer en el desierto, ¿qué le pasaría? Iba a sufrir más, ¿verdad? Una persona de piel clara no aguanta mucho el sol.
Pero una persona de piel oscura resiste y no le pasa nada por el exceso de melanina que le puso para protección de su piel. Entonces cada uno de ustedes fue formado conforme al propósito que Dios quería para ustedes. Dios no se equivocó, ¿sí? A veces sí piensa uno, ¿por qué no me hiciste así, Señor? Más alto, más guapo, más... No, así tenía que ser uno. Y así como es uno, Dios nos lleva al camino de la felicidad. Porque Él no ve lo físico, Él ve lo interno, lo interior. Y Él nos formó con las cualidades que necesitábamos para abrirnos paso en la vida. Pero a veces el humano se equivoca porque escoge caminos equivocados. Dice que hay caminos que al hombre le parecen perfectos, ¿verdad? Pero su final, ¿qué es? Camino de muerte, que los lleva a la perdición. Entonces Dios no se equivoca. Pero vamos a empezar con el punto número 1, antes de la fundación del mundo, que Él ya los había escogido con un propósito eterno. Esto está ya lo vimos en Efesios 1:4. Antes que existiera físicamente, ya existía el plan de Dios. Es lo que les expliqué, cómo ya tenía ese plan. Estaban en su mente, no que ya hubieran sido creados o existieran allá y los mandó aquí a la tierra a que naciesen. Porque el tiempo atrás yo no había tenido esta revelación. Por eso les digo que yo le pido perdón a Dios, porque yo me lo imaginaba que estaba ya en el cielo con los ángeles. Pero no, los ángeles fueron una creación distinta y nosotros aquí fuimos otra creación, muy independiente. Pero su existencia aquí en la tierra no fue un accidente, ni un error, ni una casualidad. De por sí hay edades en las que los hijos se sienten incomprendidos. Es una etapa en la cual están teniendo cambios físicos, hormonales, y que sienten que los padres no los entienden, la sociedad tampoco. Y es cuando más cuando son jóvenes, cuando están en la secundaria, la preparatoria, es cuando empiezan a caer también en las drogas, en el alcohol, en las cosas malas. Pero si hay una atención, alguien que los guíe, las cosas van a ser distintas. Pero a veces nosotros como adultos, como mayores, le damos más atención a otras cosas que a lo más importante, que son los hijos, que son la bendición que Dios nos dio. Los hijos son una bendición, pero a veces los descuida uno tanto que se convierten para uno, a veces siente uno que es una maldición, pero no es así, no es así. Si Dios pensó en ustedes antes del tiempo, antes de que existiese el tiempo, el espacio, todo, porque Dios fue primero. Entonces, si fue así, entonces su vida tiene un valor muy especial desde el principio. Ustedes están aquí porque son algo muy especial para Dios. Amén. ¿Sí? No son cualquier cosa, son algo grande, grandísimo. Pero muchas veces se cometen errores tremendos. Por ejemplo, las jovencitas. Llega una persona del mundo que nada que ver con Dios, las enamora, las conquista. ¿Y a dónde las va a llevar? Al sufrimiento, al pecado, a lo malo. Pero si ellas se dan su valor, dicen: yo soy una perla de Dios, y las perlas no se hicieron para los cerdos de Dios, ¿qué va a tener esa persona? ¿De qué va a llenar a su pareja? La va a contaminar de todo eso. Pero si es con alguien cualquiera de la calle, vicios, alcohol, mentiras, golpes, maltratos, engaños, tantas cosas terribles, sufrimientos, padecimientos. Por eso es necesario que vean en qué etapa están viviendo y qué es lo que tienen que hacer en cada una de sus etapas. Es lo que vamos a estar viendo ahorita, de todas las etapas que tiene el ser humano. Por eso es el ciclo de la vida, es el tema que hoy estamos viendo, ¿sí? ¿Cómo te vas a ir a la tierra? No, estábamos en su mente de Dios, en sus planes de Dios. Ella estaba planeando lo que iba a suceder aquí en esta tierra. ¿Por qué muchos
Por ejemplo, yo en mi caso, yo le dije a Dios, ¿por qué, Señor, hasta que yo tuve 50 años, me llamaste? ¿Por qué no lo hiciste cuando estaba yo más joven, cuando tenía más fuerzas, cuando tenía más agilidad? ¿Por qué hasta ahora que ya a veces me siento cansado? Dios no se equivocó. Porque esos 50 años me trajo en el mundo conociendo todo lo que existía, toda la maldad que había en el mundo, toda la mentira, cómo vivía toda la gente. Para que en su tiempo Él me dijo, ahora sí, hijo, me vas a conocer. Y empezó la transformación. Empezaron los cambios, pero Dios no se equivocó. Y cuando dice en su palabra, el que tenga alguna ansiedad se la pida a Dios. Si quieres fortaleza, ¿qué sé? ¿Que Cristo qué? Nos fortalece. Que Cristo nos da sabiduría. Todo lo que necesitemos. Cuando yo digo, bueno, es que ahora sí me siento cansado, pues doblo mis rodillas y Señor, fortaléceme. Me siento cansado, me siento agotado. Y verdaderamente sí, nos levanta Dios y nos hace seguir adelante. Es una fuerza inexplicable. Si ayer me desvelé y me acosté a las 4 de la mañana, hoy estoy como si nada. ¿Por qué? Por la fortaleza que Dios nos da. Porque Él cumple su palabra. Amén. Y amén, gloria a Dios. Vamos a ver un ejemplo terrenal de esto que estamos viendo. Es como les decía yo, que antes que se construyera una casa, el arquitecto ya tenía los planos, ¿verdad? De cuánto iba a medir, de qué tendría, las medidas, dónde, las puertas, como se los expliqué. Así es Dios. Él los tenía ya en su mente y tenía que ver las características. Antes de que respiraran por primera vez, Dios ya pensaba en ustedes con mucho amor. Él conocía su vida y sus dones. Él sabía qué cuáles iban a ser sus dones y cómo los iban a ocupar aquí en la tierra. ¿Ustedes creen que tengan dones? ¿Sí tienen dones? Si no, decían que todavía no los han conocido, pero sí tienen dones. Y hay que pedirle a Dios, Señor, revélame cuáles son mis dones. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para tu servicio? Y Él se los va a revelar. A lo mejor tienen el don de convencimiento, a lo mejor tienen el don de sanación. Yo me acuerdo que antes las abuelitas eran las que más llegaba a uno y le decía, ay, se me duele el estómago. Y inmediatamente la abuelita, prepárale un té de manzanilla, ponle ruda, ponle esto. Y se lo tomaba y sanaba el niño, ¿verdad? Pero más que nada yo pienso que ese niño sanaba por la fe que tenía puesta en su abuelita. Porque sabía que siempre que había alguna enfermedad, algún dolor, recurría con la abuelita y ella daba la solución. Entonces empezaron a tenerle fe, tenerle confianza. ¿Qué pasa con los médicos? Cuando uno va a ver al médico y ese médico le receta y se sana, empieza uno a tener confianza en ese médico. Si es cristiano, no tiene fe en el médico, sino que tiene confianza en el médico y fe en Dios, y que fue sanado a través del médico, pero gracias a Dios. Pero cuando no conocen a Dios, aplican la fe en el médico. Sí, ese médico es muy bueno y lo recomiendan. Oye, no, voy a ver este médico, este me sanó, este sí es bien bueno. Y empieza a crecer ese médico, su fama, y ya lo tienen como un médico, pero de los mejores. Pero que lo transformó la fe de mucha gente que puso en esa persona. Pero es mejor conocer nosotros con profundidad cuál es la verdad. ¿Por qué la gente es sanada? Por su fe. Pero Dios pone los medios, pone a los médicos, sí. Los ocupa para que la creación sea sanada, sea atendida. Vamos a ver el segundo punto, en el vientre de la madre. Esto lo podemos ver en Salmos 139. Salmo 139, del 13 al 14. Dice así la bendita palabra de Dios: porque tú formaste mis entrañas,
Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. ¿Sí? Yo lo voy a leer en una versión que es traducción lenguaje actual. La Biblia, traducción lenguaje actual. El mismo Salmo dice: Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre. Tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo. Soy una creación maravillosa y por eso te doy gracias. Todo lo que haces es maravilloso y estoy bien seguro. Ustedes son esa creación. ¿Y qué fueron? ¿Qué dice que fue? Maravilloso. ¿Creen que ustedes sean una creación maravillosa? Sí, ¿verdad? Pero muchas veces la gente hace que se sientan menos, que se sientan desvalorizados. Pero ustedes deben saber quién son para Dios, quién son verdaderamente y por qué vinieron a este mundo. Vinieron con un propósito y fueron hechas y hechos a la perfección. Su cuerpo está hecho perfectamente, no le faltó nada ni se equivocó en nada a Dios. Pero el mundo hace que uno se vea diferente, que uno crea que Dios se equivocó, que uno crea que lo que uno tiene está mal. ¿Sí? El vientre no es solamente solo biología donde se crea el feto, el ser humano. ¿Sí? El vientre, como lo estamos viendo, es el taller de Dios. En un taller que tienen todo lo necesario para hacer su trabajo. En un taller mecánico, el mecánico va a tener pinzas, desarmador, llaves, tuercas, lo que necesita para su trabajo, porque se está alquilando como un mecánico, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros vemos el vientre de la madre, ¿habrá todo lo necesario en el vientre de la madre para que una persona se críe? Sí, hay todo. Inclusive está dentro del saco amniótico donde hay agua. Desde el vientre ya existe el agua, y el agua, ¿qué representa? La palabra de Dios. Desde antes de nacer están cubiertos por agua, cubiertos por la palabra de Dios, porque fueron creados por Dios. Entonces no es ver nada más un vientre de una madre como algo biológico, sino hay que verlo como que es el taller de Dios, a donde fueron creados, donde fueron perfeccionados, pieza por pieza, parte por parte. Que a veces las cosas no salen bien, es por algo. Porque el mismo ser humano provocó que en ese taller no intervinieran tal vez las manos de Dios. Que es a donde ya no pueden culpar a Dios por lo que sucedió. Esto nos quiere decir que Dios da una identidad y un diseño desde que están en el vientre de su madre, y un propósito. No es cualquier cosa, desde el vientre de la madre ya tienen una identidad de quiénes van a ser ustedes. ¿Cuál es su identidad? Hijos de Dios. Desde el vientre de su madre ya tienen la identidad como hijos de Dios, porque Él los está formando. Su Padre es Dios, es quien los está formando. ¿Cómo vino a formar a Jesucristo también? Jesucristo hablaba de su Padre, mi Padre que está en los cielos. ¿Y cómo lo formó? A través del Espíritu Santo. Así ustedes. Su Padre es Dios. Por eso su identidad es, gloria a Dios, es que son hijos de Dios. Y los diseñó con un propósito desde su vientre. Ustedes tienen un propósito grande en esta vida. Pero ¿cómo se va a saber ese propósito? Hay que meterse con Dios para que Él revele cuál es su propósito de vida y les revele sus dones. ¿Qué es lo que pueden hacer? ¿Hasta dónde pueden llegar? Porque ustedes pueden llegar hasta donde no se imaginan, siempre y cuando sea conforme a la voluntad de Dios. Tenemos aquí un ejemplo espiritual. El vientre es el taller de Dios, y ahí no solo forma el cuerpo, sino una alma con un destino eterno. Ustedes tienen un destino eterno que no es como en el mundo lo ven, que nace, se reproduce y muere y se acabó todo. Ustedes
nacen, tienen una reproducción también, pero en otro tiempo, pero también son eternos, no van a morir. Se van a desprender de su cuerpo, pero van a seguir con vida. El cuerpo sí se va a quedar aquí, pero ustedes no. Ustedes no mueren. ¿Sí lo creen? Ustedes tienen vida eterna, pero ¿dónde van a pasar esa eternidad? Hay que prepararse desde ahorita para saber a dónde quieren ir y dónde van a pasar la eternidad. Y su vida es algo muy sagrado. Desde el vientre de la madre es sagrado, porque ya estaban las manos de Dios ahí trabajando. Y si era Dios quien estaba trabajando en su formación, es algo muy sagrado. Que muchas veces pues la gente no valora eso, no los ve como algo sagrado, los ve como cualquier ser humano, cualquier cosa. Pero ustedes deben de darse ese valor y siempre estar conscientes: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Soy hijo de Dios, soy hija de Dios y valgo mucho, valgo la sangre de Cristo y su sacrificio que Él hizo por ustedes. Amén, gloria a Dios. ¿Ustedes creen que fue tan fácil, tan bonito que lo mataran como lo mataron, lo crucificaron, lo acabaron? Ustedes tienen ese valor tan grande, que Él dio la vida completamente, su vida, sin pensar en el dolor, en el sufrimiento, y lo hizo todo por amor, ¿sí? Ahora ustedes por amor también tienen que hacer sacrificios para con Dios, ¿sí? Y por ejemplo, le doy gracias a Dios que están aquí, pero hay gente que se le invita y no viene, no hacen un sacrificio, un esfuerzo por darle un tiempecito a Dios, y con ese tiempecito dice que en lo poco, En lo mucho te recompensará. en lo mucho te recompensaré. Sí, Dios es así. A veces no merecemos tantas bendiciones, pero Él nos recompensa, aunque nosotros le entreguemos poquito, Él nos da mucho. ¿Sí? Vamos a pasar al número 3, la etapa de la infancia. Vamos viendo desde el vientre de su madre, que desde que ustedes vinieron, ese ciclo de la vida. Lo estamos analizando. Ahorita ya nació, ya salió del vientre. Ahora vamos a pasar a la infancia. Requiere dependencia y cuidado. Porque una persona, cuando acaba de nacer, depende de la madre, del padre, de los hermanos. Es dependiente de algo, porque no se puede valer por sí mismo. Los bebés se les tiene que alimentar, se les tiene que cuidar, cambiar, bañar, hacerles todo en la infancia. Vamos a ver qué dice Mateo 18:3. Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Gloria a Dios. Esta escritura habla de mucha sabiduría. ¿Qué está diciendo? Que tienen que ser como niños. No sé bien claro, de cierto os digo que si no os volviereis y hacieseis como niños. ¿Por qué se volviereis? Porque Dios sabe que antes de conocerlo a Él, andaban viviendo una vida de pecado, de maldad, de todo lo que no le agrada a Él. Por eso dice que volvieres como niños. Pero ¿cómo es un niño? Al principio que dijimos que un niño tiene dependencia y necesita cuidados, ¿verdad? Al ustedes volverse como niños, van a necesitar depender de Dios. Van a necesitar los cuidados de Dios. Tienen que ser como esos niños, aceptar que ustedes dependen de Dios, que no dependen de ustedes. Es como en los trabajos, nosotros no dependemos de nuestro trabajo, dependemos de Dios. Cuando dependemos de nuestro trabajo, si hacemos tiempos extras, vamos a ganar más dinero. Si trabajamos en 2 trabajos, vamos a ganar más dinero. Si nos esforzamos por vender más, vamos a tener más. Pero ahí que estamos haciendo, dependiendo de quiénes somos, de nuestro esfuerzo, de nuestra capacidad. Pero cuando dependemos de Dios, dice Dios: mas buscad primeramente mi reino y mi justicia, y todo os será añadido. Eso es cierto, pero es difícil de que la gente lo entienda. Pero ustedes como hijos de Dios sí lo entienden.
Yo dependo de Dios, no dependo de mi trabajo. ¿Y para quién trabajo? Para Dios. ¿Y quién es mi patrón? Dios. ¿Y quién me da mi salario? Dios. ¿Y será Dios injusto? No. Pero el hombre terrenal sí son injustos, porque hay empleos donde a uno lo explotan. A mí me tocó renunciar a mi trabajo porque inclusive yo ya había renunciado y me volvieron a hablar que regresara, pero yo me salí porque vi que no me estaban pagando lo que yo creí que yo merecía ganar. Renuncié por eso. Pero yo les hablaba con números. Si yo te estoy dando a ganar tanto y año con año te estoy subiendo tus ventas, yo creo que merezco un aumento de sueldo. Pero cuando vi su aumento de sueldo de 50 pesos, dije, pues no tiene sentido. Yo todavía no conocía de Dios, todavía dependía de mí. Y renuncié, pero fue después cuando conocí a Dios y aprendí a depender de Dios. Ahora actualmente yo vivo para Dios, dice el apóstol Pablo, vivir es Cristo y morir es ganancia. Pero nosotros ya vivimos para Dios. ¿Sí? Gloria a nuestro Dios. Aquí en el niño vive confiado y dependiendo y aprendiendo. Por eso tiene que ser como niños. Un niño cuando nace no sabe hacer nada, pero va a empezar a aprender a caminar, a aprender a hablar, a aprender a comer. Y ustedes como niños en Cristo Jesús van a aprender a caminar. ¿Y por dónde van a caminar? Por el camino que es Cristo Jesús. Como niños van a aprender a hablar. ¿Y cómo van a hablar? Conforme la palabra de Dios, con respeto, con sabiduría, con humildad. ¿Sí? ¿Y cómo van a aprender a comer? A comer la palabra de Dios. Van a aprender a comer ese alimento que verdaderamente les va a fortalecer. Porque en el mundo uno come lo que cae, lo que se le antoja, sin tener cuidado de cuidar el templo que es su cuerpo. Pero cuando dice que necesitan ser como niños, si comen lo que es bueno, ¿cómo van a estar físicamente? Sanos, van a estar fortalecidos. Yo supe de una persona, apenas uno de mis hijos se metió a estudiar profundamente, me dijo que una persona nos dijo que él primero estaba canoso, lo conocimos, estaba canoso. El que estaba fuerte y que hasta dejó de usar lentes. Usaba lentes de fondo de botella casi y estaba bien canoso. Pero cuando él entendió las cosas de Dios, este siervo ya partió. Era un siervo bien entregado a Dios. Se le quitaron las canas, su pelo volvió a ser negro, sus ojos ya no necesitaron de lentes, pero porque estaba viviendo ya una vida de paz, de tranquilidad, de confianza en Dios, de seguridad, empezó a relajarse en su vida, y esa relajación le trajo la restauración del templo de Dios. Inclusive a nosotros nos pasó a hacer lagartijas ahí en el suelo, ¿te acuerdas? A ver quién aguantaba más. Y dice, yo voy a hacer más de cualquiera de ustedes que aguante más. Sí me tocó a mí aguantar más. Y hizo más que yo. Hizo más que yo. Ya era una persona de edad. Yo creo que ella tenía como sus 80 años o 90, no sé. Pues ella era una persona adulta, bien adulta. Y ese es el poder de Dios. Son cosas que Él nos permite ver. Dios nos permite ver esto porque a veces uno no lo cree. ¿Sí? Ahora vamos a pasar a la etapa de la infancia. Ya vimos la niñez, ya vimos el vientre de la niñez, ahora vamos a ver la infancia. Bueno, ya esa es la que estábamos viendo, ¿verdad? La infancia. Vamos a ver un ejemplo espiritual en esta etapa. Dios los llama a una fe sencilla, donde dependen totalmente de Él. En la infancia
uno depende totalmente, terrenalmente, viéndolo del Padre, ¿verdad? Y confían en el Padre, porque es el que los cuida, el que los protege, el que los guía, los alimenta. ¿Sí? Pero la infancia espiritual nos recuerda que la relación con Dios empieza con confianza y con control. Deben de confiar en Dios y tener un control sobre lo que hacen en su vida. Si vemos un ejemplo terrenal, un niño cruza la calle tomado de la mano de su padre, pero no conoce el peligro. ¿Pero qué pasa en ese niño? ¿Qué pasa cruzando la calle de la mano de su padre? ¿Qué creen ustedes que hay en ese niño? Él no conoce el peligro, pero como va tomado de la mano de su padre, ¿qué hay en ese niño? Confianza. Confianza y seguridad en que su padre lo está protegiendo, que su padre lo está guiando. Por eso dice Dios educa al niño desde pequeño, ¿sí? Porque ahí, en esa etapa de la infancia, deben de tener esa confianza en Dios, en quien les está guiando, y obedecen. En esa etapa de la infancia, el papá le dice siéntate y se sienta, pero ya cuando son grandes le dice siéntate. No, pues no tengo ganas. ¿Por qué? ¿Para qué? Empiezan a cuestionar. Pero en la edad de la infancia, siéntate, el niño se sienta. Come, el niño come. No te vayas, no te sales, el niño no se sale. Pero cuando ya son más grandes, si no te sales, ¿por qué? Actualmente ya no hay un respeto, ya no hay una obediencia. Hay un cuestionamiento, sí. No me puedes prohibir que salga porque yo tengo vida y tengo derechos, y empiezan los pleitos. ¿Sí? Pero es una etapa ya más adelante. Esto es viéndolo conforme al mundo y conforme a lo espiritual, es lo que estamos viendo. Entonces aquí vimos que el niño cruza la calle tomado de la mano del papá y lo hace con confianza. Cuando ustedes van tomados de la mano de Dios, ¿cómo viven? Con confianza, con seguridad, ¿sí? Por fe, sí, porque no lo ven, no lo conocen. Bueno, lo estamos conociendo, pero tenemos la fe que es nuestro Padre, que Él está con nosotros y que nos toma de la mano y que no nos suelta, y que vayamos donde vayamos, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? ¿Verdad? ¿Quién contra nosotros? ¿Sí? Y si Dios va con nosotros, allá vamos, pero si no, mejor no vamos. Vamos a pasar a la etapa de la niñez. En la niñez, viéndolo así, entra la formación del corazón. No el corazón porque desde que nacen pues tienen un corazón. El corazón se refiere a su forma de ser, de quiénes son, cómo piensan, cómo actúan, su ser en total. Ese es el corazón. Cuando la palabra de Dios habla del corazón, no está hablando del órgano que distribuye la sangre, sino que está hablando de quiénes son, ¿sí? Esto lo vemos en Proverbios 22:6, que dice así: instruye al niño en su caminar, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hay que instruir cuando se está formando el corazón de ese niño, porque dice su palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Y verdaderamente lo que hay en el corazón de cada uno de ustedes es lo que más hablan. Si se encuentran con alguien que está hablando mucho de Dios, ¿qué hay en su corazón? En su corazón está Dios. Pero si se encuentran con alguien que habla mucho de problemas, ¿qué hay en su corazón? Problemas. Según lo que uno expresa, es lo que uno es, lo que uno tiene dentro de su corazón. Analícense qué hay en su corazón ustedes. Dice en el libro de Proverbios capítulo 15, versículo 4: la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. La lengua, ¿verdad?
La lengua transmite lo que hay en el corazón. ¿Qué dijo que la lengua qué? Apacible. La lengua apacible. ¿Sí? A veces con la lengua pueden destruir naciones. ¿Qué hizo Hitler? Con su lengua él mandaba y se hacía y acababa con los judíos, ¿verdad? Vieron la lengua, un miembro pequeño, y con eso acababa todo. Pero ¿qué hizo Jesucristo con su lengua? Bendijo, restauró y nos salvó. ¿Sí? ¿Qué decía? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Inclusive también lo expresó una vez, Lava Sabatagni, que es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios lo había abandonado, sí, pero lo abandonó porque estaba lleno de pecado, porque traía nuestras culpas, nuestros pecados, pero ahí estaba expresando cosas buenas, lo que había en su corazón de él. Jesucristo siempre expresó lo que tenía en su corazón. Él amaba, él sanaba, él transmitía cosas buenas. Hasta decía: quien me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Tan seguro estaba de eso porque siempre presentaba a su Padre tal y como era, porque su Padre vivía en él. Amén. ¿Sí? Gloria a nuestro Dios. Vamos a poner un ejemplo espiritual de la niñez. En la niñez Dios permite que se formen valores, caracteres y el temor de Dios. Si desde la niñez no se le forman a los hijos esos valores, cuando son grandes es muy difícil, porque muchas veces la vida de los valores se pierde todo aquello que Dios quiere que tengan en su corazón. Vamos a poner un ejemplo terrenal. Un árbol joven puede enderezarse fácilmente. Cuando ustedes ven que crece un árbol y lo ven que va medio chueco, ¿qué hacen? Yo he visto que luego les ponen unos palitos, ¿verdad? Y los amarran para que ese árbol crezca derecho. ¿Y se puede? Si es un árbol que apenas empieza a crecer, sí se puede enderezar. Pero un árbol viejo es casi imposible. Digo casi imposible porque aún así todavía se podría enderezar. Así pasa con el ser humano. Cuando es pequeño, fácilmente lo puede uno enderezar, lo puede uno guiar, lo puede uno controlar, pero ya cuando son viejos, ¿se podrá? Es muy difícil. Sí, porque a mí me enderezó a los 50 años. Bueno, me está todavía enderezando, pero sí se puede todavía, pero es casi imposible. Solo el poder de Dios es el que puede hacer lo imposible. Ahora vamos a entrar al punto número 5, la adolescencia. En la adolescencia está la búsqueda de la identidad. Es un tiempo bien difícil, lo que estábamos viendo. El tiempo de la identidad. Esto está en Eclesiastés 12:1. Dice así la palabra de nuestro Dios: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Acuérdate de tu Creador. ¿Cuándo? En los días de tu juventud. ¿Por qué? Porque es muy necesario. En la etapa de la adolescencia es cuando están buscando su identidad. ¿Quiénes son? ¿Qué es lo que les agrada? Y a veces llega el chamuco, como dicen en el mundo, llega con personas para desviarlos por caminos equivocados, que les muestran una identidad equivocada, que los llevan por caminos de maldad, de perversidad, de mentira, de engaños. Pero es físicos, hormonales. La obediencia es una batalla por la identidad. Cuando están obedeciendo, están luchando con esa batalla por tener la identidad que Dios quiere, esa identidad como hijos de Dios. Dios llama temprano, porque quien conoce a su Creador no se pierde a sí mismo.
Dios los llama a temprana edad, pero para eso hay que conocer a su Creador, hay que conocer de Dios, para querer buscar esa identidad. Pero si no saben de la existencia de Dios, si no conocen nada, ¿querrán buscar esa identidad como hijos de Dios? Yo creo que no, ¿verdad? Van a buscar una identidad de alguien que les parezca mejor, que les guste como es, pero alguien terrenal, y que quieran imitarlo. Pero si no hay nadie, muchas veces, si en su entorno, en su alrededor, lo único que hay es maldad, ¿hacia dónde se van a guiar? Pues hacia la maldad, porque es lo que ven. Pero si en su casa, dentro de su casa, el padre de familia o la madre de familia son personas ejemplares, que son dignas de imitar, van a querer ser como ellos. Hay muchos hijos que adoptan a la madre porque les gustó cómo es la madre y no adoptan al padre, aunque sean varones, porque no les gustó cómo era el padre. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que tener esa identidad bien firme que nos ha dado nuestro Padre. Y cualquiera, nos dice el apóstol Pablo, ser imitador. Él imitaba a todo, al pueblo a que imitaran a él, porque él imitaba a Cristo. Porque para Pablo lo más grande que había era Cristo, que fue el que lo transformó. Porque Pablo andaba persiguiendo a los judíos. Pablo era malo, era despiadado. Pero cuando Cristo llegó a su vida, lo transformó. Y a partir de ahí él quiso ser como Cristo. Él lo imitaba mucho a Cristo. Vamos a pasar a la etapa de la adultez. Esto está en Colosenses 3:23. Colosenses 3:23. Y dice así la palabra de nuestro Dios: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. Aquí está el punto que estábamos tocando al principio, que todo lo que hagamos lo tenemos que hacer como para Dios. Y eso nos va a traer consecuencias. ¿Qué consecuencias nos va a traer? ¿Consecuencias malas? Consecuencias buenas, de prosperidad, de progreso, de madurez espiritual, de todo tipo, cuando nosotros lo hacemos conforme a su palabra. Va a haber una herencia, ¿verdad? ¿Sí? En ese tiempo de la adultez es cuando la adultez es el tiempo de la mayordomía. Un mayordomo es el que está a cargo cuando no están los dueños, ¿verdad? El que tiene toda la responsabilidad, tiene las llaves de la casa, de todo. En ese tiempo es cuando Dios nos da esa mayordomía, esa autoridad, pero dice que va a haber recompensa, ¿no? Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Sí? En ese tiempo de la adultez es cuando le servimos a Dios ya con más sabiduría, con más conocimiento, con más preparación. Estamos hablando de un siervo de Dios, no de cualquiera que no conoce a Dios. ¿Sí? Dios observa cómo usamos lo que nos confió. En esa etapa ya Dios ya nos confió cosas, nos dio sabiduría, nos dio dones, nos dio poderes. Y es cuando Dios está observando cómo lo estamos usando, cómo lo estamos llevando a cabo con esos dones, con la familia, con el ministerio y con las decisiones que tomamos. Cada decisión que tomen tiene que ser conforme a Dios. Y está hablando también de la familia y del ministerio. Si ustedes tienen un ministerio, pues tienen que hacerlo así, conforme a Dios. Vamos a pasar al número 7, que es de la reproducción, cuando se reproduce uno. Pero aquí se oye como que vamos a regresar al principio, ¿verdad? La reproducción del vientre de la madre, pero no. Me refiero a la reproducción cuando se casan y cuando se reproducen. Porque antes de casarme era yo. Apenas era que nos invitaron a una reunión familiar. Ahí me di cuenta que les dije, mi esposa y yo empezamos los dos solos, pero ahora ¿cuántos sabemos aquí de familia? Eran los hijos, los nietos, las nietas, las nueras, las bisnietas, era mucha familia, pero empezamos nosotros.
Estamos viendo la etapa de la reproducción. Empezamos solos, pero empezamos a reproducirnos. Salen más personas, más seres de nosotros, que es nuestra familia, ¿sí? En Génesis 1:28, eso fue un mandato de Dios que pues fue el principio de todo. Dice, fructificar y multiplicaos. ¿Cómo dice Génesis 1:28? Dice así la palabra de Dios. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Sí, pero aquí dio instrucciones, no nomás de multiplicarse, sino que también dijo y dio poder, dice, sojuzgar la tierra. Tienen autoridad, inclusive dio autoridad sobre los animales. Apenas estamos platicando sobre cuando los perros, que es lo más común que vemos aquí. Cuando un perro viene y los quiere agredir, ustedes tienen el poder y la autoridad, ¿sí o no? Sí, pero a veces no lo ocupa uno. Y uno tiene que hablar a ese perro con autoridad. Ponte en paso, aplácate, o hazte para allá. Y verá como el perro, pero hay que verlo a los ojos. El perro nos ve con los ojos y nosotros lo vemos también con los ojos, y hay como una conexión. Pero ahí él ve el poderío de ustedes sobre él. Y va a obedecer. Va a obedecer, nos dio poder y autoridad sobre todas las bestias, los animales. Pero a veces uno no lo cree, a veces uno no lo toma en cuenta. Y dice Dios que al que cree, todo le es posible. Se los digo con una seguridad, porque sí me ha tocado, cuando un perro de esos de pelea se empiezan a pelear, ¿cómo es su actitud? Se traban, ¿verdad? Se agarran del cuello y hasta que se matan. Y ahí están. ¿Y qué hace la gente? Llegan, les echan agua, los patean, los jalonean y no los pueden separar. Pero ahí lo comprobé, eso es gracias a Dios. Yo iba con mi esposa en el coche y me orillé porque vi que estaban golpeando al pobre perro, no se iba a soltar. Me bajé y ¿cómo fue eso? Sí, así con una seguridad. Llegué y que lo agarro de acá atrás y que lo levanto así. Y cuando lo levanté lo sueltas. Y de verdad lo soltó y les digo, corran al otro perro para que suelte a este. Ya después de eso ya lo solté y ahí se acabó todo. No hubo necesidad de otra cosa más grande ni de seguir golpeando al pobre animal. Pero cuando se cree, se tiene la certeza, la seguridad de lo que Dios nos dice, sucede. Pero si no se cree, ¿qué decía Jesucristo? Hombres de poca fe. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo de estar con ustedes? Y así es verdaderamente. Hay que tener esa convicción. ¿Quiénes son ustedes? Son hijos de Dios. Amén. ¿Quién los protege? Dios. ¿Quién les da la sabiduría? ¿Quién les da el poder? Dios. El más poderoso. Pero tienen que creerlo. Y van a ver cómo todo cambia. Amén. ¿Sí? Entonces aquí viene la reproducción, dijimos. Cuando viene esa reproducción somos responsables de guiar a esos hijos que vienen, esos nuevos seres humanos que tienen que ser guiados por la palabra de Dios. Ya vimos las etapas que siguieron, la infancia, la niñez, y tiene que ser educado desde pequeño. Y luego viene la etapa de la vejez. ¿Qué hay en la vejez? Cuando ustedes ven a una persona viejita, ¿qué ven en ella? ¿No ven nada en una persona viejita? Ven lástima, ¿no? Ya está fallado, ¿no? A veces en el mundo, cuando llega uno a la edad de viejito y se sientan a la mesa y todos están platicando, todos están con sus cosas, sus cuestiones, y el viejito se convierte en una persona invisible. Ya no existe, ya no lo toman en cuenta. Y si él habla, lo ignoran. No, eso es buenos tiempos. Así es, desafortunadamente. Pero el que está educado conforme a la palabra de Dios, cuando ve a un viejito, y la palabra de Dios se les llama ancianos.
Inclusive cuando hay problemas les dice ir con los ancianos de la iglesia para que el anciano los guíe y los saque de ese problema, los bendiga, los unja con aceite y ore por ellos y serán sanos, serán salvados los ancianos de la iglesia. Cuando uno ve un anciano, ¿qué ve en él? Experiencia, madurez, poder, sabiduría, consejo. Un anciano es alguien que, si estás porque Dios lo ha ocupado, porque llegó a esa edad, porque supo llegar a esa edad. Pero la gente no lo ve así. Pero ustedes por eso están escuchando la palabra de Dios, para que su vida cambie y vean las cosas conforme a Dios, no conforme al mundo. El mundo se equivoca, pero Dios no. Un anciano es sabiduría y testimonio. Eso es un anciano. Vamos a ver qué dice Salmos 9:14. Dice así la bendita palabra de Dios: para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión, y me goce en tu salvación. Salmo 9:14. Sí. Ay, 92, perdón. 92:14. No se lo sé. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Sí, Para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. ¿Sí? ¿Qué dice? Aún en su vejez, ¿cómo van a estar? Dice, en su vejez fructificarán. Cuando dice fructificarán, está hablando de los frutos que da el Espíritu de Dios. Están compartiendo esos frutos, que es la paciencia, el amor, el gozo, la templanza, la benignidad, la paz. Es lo que ellos comparten, transmiten, contagian una persona adulta. Por eso lo dice así: en su vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. ¿Sí? Y sí, si ustedes ven un siervo de Dios que ya está viejito, como el que les decía, que hasta sus canas se volvieron a pintar de negro y ya no necesitaba de lentes. ¿Por qué? Porque su palabra dice que todavía van a estar vigorosos y verdes. ¿Sí? Ojalá ya dentro de poco también ya se quiten los lentes. Ya no necesiten los lentes, ¿no? Y vamos a pasar al punto número 9, que es el fallecimiento. Porque va a llegar un momento en el cual el ciclo de la vida llega a su etapa final aquí en la tierra, pero no final para Dios. Porque acuérdense que ustedes no tienen una etapa final, sino ustedes tienen una etapa de eternidad. Eternidad. Amén. ¿Sí? En el fallecimiento, la gente lo ve como que es el tiempo final, donde todo se acabó cuando uno muere. Pero en Dios se ve como una transición, no un final. ¿Y cómo es una transición? Vamos a ver qué dice Hebreos 9:27. Dice así la palabra de nuestro Dios: está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Los hombres van a morir una sola vez. Eso está establecido para Dios. Pero si nos vamos después a Juan, ahí llega la muerte, ¿sí? Porque dice una sola vez y después el juicio, creo, ¿no? Ajá. Primero una sola vez y después viene el juicio. Pero si nos vamos a Juan 11:25, dice así la palabra de Dios: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Sí? O sea, sí va a morir, pero aunque esté muerto, va a vivir. ¿Por qué? Porque va a entrar a la etapa de la vida eterna. Es una transición solamente. Aquí en la tierra fallece, se desprende del cuerpo y pasa a la otra etapa, que es de la vida eterna. Un ejemplo espiritual es: la muerte no es el final, es una transición eterna para el creyente.
es entrar en la presencia de Dios para quien no se rindió. Entra en la presencia de Dios para rendir cuentas a Él. ¿Sí? Va a haber un tiempo en el cual todos vamos a estar en la presencia de Dios, y eso es donde vamos a rendirle cuentas de lo que hicimos. Cuando una persona cruza una frontera, deja un país, pero entra a otro. No deja de existir. Si cruza una frontera, se va de aquí de México a Estados Unidos, cruza la frontera, dejó el país de México, pero está en otro país que es Estados Unidos. Solamente cruzó, pero no dejó de existir, solo cambió de lugar. Así pasa con el cristiano, hermano. Cuando muere, no deja de existir, solo pasa a otro lugar. ¿Sí? Vamos a llegar ya a la conclusión. En la conclusión lo vamos a hacer de esta manera. Desde antes de la fundación del mundo hasta la eternidad, Dios tiene un propósito en cada etapa de su vida, como la fuimos viendo. Cada etapa de su vida tiene un propósito. El problema no es la edad que tienen, sino cómo están viviendo en esa etapa y si están alineados verdaderamente con Dios. Ese es el problema, si están verdaderamente alineados con Dios. Y hay un llamado final. Hoy no importa en qué etapa estén viviendo. Cada uno de ustedes tiene una etapa de vida distinta, pero no importa qué etapa estén viviendo, Dios aún tiene un propósito para ustedes. Sea cual sea esa etapa en la que estén viviendo, Dios aún los llama y dice: el que tenga oídos, oiga. Y el que no tenga oídos, que no oiga. Que siga en su vida terrenal, que es la que más le gusta. Pero si Dios quiere, esa vida va a ser transformada. Cuando Dios los ve, los cambia, quieran o no. ¿Sí? En Romanos 11:29, y aparta de nosotros a Satanás, Señor. Romanos 11:29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocables son los dones. Cuando Dios les da un don, nadie se los puede quitar. ¿Sí? Bueno, hoy es la primera semana del mes, y hoy es un día pues maravilloso, como todos vamos a celebrar la cena del Señor. ¿Sí? ¿Dónde están los libres? Hacemos una fiesta a tu nombre, Señor. ¿Sí? Si vemos aquí, darle lectura antes de tomar la cena del Señor, porque tenemos que entender sobre la cena del Señor. En Juan 6:47 al 54 dice así: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan y vino que desciende del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, que si no comieres mi carne, la carne del Hijo del Hombre, y bebieres su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Por eso es que se celebra la cena del Señor, porque lo que van a comer es el pan, que es Jesucristo, y el vino, que es su sangre. ¿Sí? Los que fueron bautizados
¿Quiénes son los que pueden tomar la cena del Señor? Los que ya fueron bautizados, los que buscan apartarse del pecado también, los que creen en el Señor y los siguen. ¿Sí? Dice primera carta a los Corintios 11:7, de manera que cualquiera que comiese de este pan o bebiese de esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por eso es necesario que si ahorita van a tomar la cena del Señor, antes de hacerlo hay que ponerse a cuentas. Ahí donde están, pídanle perdón al Señor, díganle que están arrepentidos y quieren ser partícipes de su cena, porque es necesario, para que cuando venga aquel tiempo, Él nos resucite y nos lleve con Él. ¿Sí? Es necesario y es un mandato que Él nos da, que tenemos que participar de la cena del Señor. Ahí es donde están, cierren sus ojos, pónganse a cuentas con el Señor, entréguenle todas sus cargas, entréguenle todo pecado, todo aquello que crean que no fue aceptado por Él, para que puedan ser partícipes de la cena del Señor. Señor, escucha su oración, Señor, escucha su arrepentimiento. Tú tomas sus corazones y permíteles que puedan participar de tu pan y de tu vino, Señor, que es algo que tú nos mandaste hacer, para que tú siempre estés dentro de nosotros, dentro de esos templos. Tienes tú ese pan de vino y que es tu sangre, que fue la que nos dio la salvación, Señor. Si ya lo hicieron, quienes vayan a tomar el pan y el vino pueden pasar por él. Si aún no se han bautizado y se van a bautizar, pueden hacerlo, pero ya tienen en mente que se van a bautizar. ¿Sí? Pueden levantar su pan. Dice la palabra de Dios en 1 carta a los Corintios 11, 23 al 26. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó su pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. ¿Pueden comer su pan? Levanten su copa. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis y bebiereis este pan, bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pueden tomar su copa. Señor Jesús, gracias por tu cuerpo, por tu sangre, entregados por amor para el perdón de nuestros pecados. Reconocemos que esto lo hiciste para que nosotros fuésemos perdonados y cambiados de la manera de vivir que estábamos viviendo. Que hoy, gracias a ti y al poder que tú permites que entre en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro corazón, hemos sido transformados. Señor, te pedimos
que tú nos sigas guiando y que nos sigas dando esa esperanza de vida. Si hay gozo, si hay corazones que aún no te han recibido, Señor, tócalos en tu infinita misericordia para que ellos también puedan ser transformados a ti. Que este recuerdo de tu sacrificio despierte la fe y el arrepentimiento en todos y cada uno de los que hoy tomamos de tu cena y de tu pan y de tu vino. Te recibimos como Señor y Salvador y declaramos que vivimos para ti en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gloria a nuestro Dios. Gracias a nuestro Dios. Le damos gracias a Dios porque Él en su misericordia nos sigue teniendo con vida, nos permite levantarnos, nos permite venir delante de su presencia. Dice que delante de su presencia venimos a darle alabanza. La alabanza no se grabó, gracias a Dios, pasa a los camiones de la basura. Pero ahorita pues sí cantamos, ¿verdad? Sí alabamos al Señor. Dice la palabra de Dios que el que cante, cante con entendimiento. Y dice la palabra que Jesús tiene palabras de vida y de vida eterna. Esas palabras de vida eterna son las que Jesús vino a hablarnos, las que vinieron a dar testimonio del Padre. Él no habló por su cuenta, habló por medio de que el Padre le dio esas palabras. Y ahora nosotros tenemos que leer la Biblia, verdaderamente son palabras de vida. Son palabras que nos van a dar una vida eterna. Y dice que al que cree, todo le es posible. Al que no cree, no le es posible. Por eso muchas personas no lo reciben, porque no conocen, no tienen no les han sido abiertos sus ojos. No es que sean ignorantes de conocimiento, no, de humanos, sino que en la palabra de Dios hay ignorancia. Pero dice que al que cree, todo le es posible. Y si nosotros hablamos las palabras de vida que Él nos dio, ustedes también lo pueden hacer. Dice la palabra de Dios que por nosotros correrán ríos de agua viva. Y para conocer esas palabras que van a ser de río de agua viva, son las de Cristo Jesús, tenemos que meternos en sus palabras, en el poder de su vida eterna que tiene para nosotros, ¿sí? Para también declarar sobre nosotros esa vida eterna y todas las bendiciones que están ahí, que son promesas de nuestro Dios. Bueno, y todos los que nos acercamos también, aparte de las alabanzas que le damos todos los días en nuestro hogar, creo yo que sí lo hacemos, también en este momento pues es tiempo de que demos una ofrenda que Dios nos manda, dice en el libro de 2 de Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Cuando venimos a alabarlo, Dios agradece sus oraciones, no porque se cobre su palabra, no, sino es un agradecimiento. También cuando todos los días nos levantamos, ¿qué pasa? Le agradecemos a Dios que nos dio el respirar y no nos cobre el oxígeno, ¿verdad? Pero nosotros en nuestro corazón tenemos que dar con esa gracia que Dios nos ha dado, ser bondadosos y alegres en nuestro corazón. Acerquémonos a Él. Dice en Salmos 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud. Pues bueno, hermanos, yo los invito a dar una ofrenda. Su palabra dice en Lucas 21:1-4, dice, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas.
Vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí 2 blancas y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Pues yo le doy gracias a Dios que de repente, porque esto es un de repente, ¿no? Una vez estaba yo haciendo, les voy a dar un testimonio mío, yo hacía país para vender y de repente Dios puso en mi corazón una sonrisa así como ahorita que me reí, y yo dije, ¿y si llevo país a la iglesia? Nadie me dijo. Yo agarré y dije, pues yo los iba a vender, ¿verdad? Pero no, Dios propuso en mi corazón, o sea, Él es el que pone el querer y el hacer de la buena voluntad. Entonces yo agarré mis pies, los envolví y al otro día me los llevé a la iglesia, ya que estábamos ahí como ahí vendimia, para sustentar los gastos de la iglesia o lo que se esté haciendo. Pues llego con mi ofrenda y le digo a la pastora X, pastora, traje estos pies, y me dice, muy sorprendida, dice, ¿quién me dijo? Digo, no, nadie me dijo. Le digo yo, bueno, Dios ha de haber puesto eso en mi corazón. Y se quedó tan sorprendida y dijo, pues sí, qué bueno, gracias a Dios. Y gracias a Dios pone en nuestro corazón ese tipo de ofrendas también. ¿Por qué? Porque es para su obra. Ese día nadie llevó nada para la vendimia. ¿Y por qué se hace la vendimia? Porque a veces hay necesidades. Ahorita aquí no se está construyendo, gracias a Dios estamos aquí, pero allá en la iglesia sí se hacía varios gastos de ir arreglando el piso, de arreglar el techo, o sea, una iglesia ya en forma. Y todos los días nosotras como amas de casa, como padres, sabemos que hay gastos. Entonces en una iglesia también hay gastos, también hay necesidades, y ahora gracias a Dios esa iglesia está bien hecha, bien bonita, ¿verdad? Algunos que ya fueron pues ya la conocen, y pues cuando ella empezó pequeñita, de otra manera, pero todos los que estuvimos ahí le padecimos, le sufrimos. Pues bueno, en este momento le vamos a ofrecer a Dios nuestra ofrenda, y que Dios ponga en sus corazones ese querer y ese hacer de su buena voluntad, con corazón alegre. Pasen a dar su ofrenda los que gusten. Primero levántenla y vamos a bendecirla. Señor Jesús, tú conoces los corazones de tus siervos que están aquí presentes. Sabemos que tú, Señor, tú no necesitas nada, pero nosotros no podemos impedir que ellos tengan esa bendición, porque tú bendices al dador alegre, Señor, y si yo no les permito que ellos tengan ese corazón de querer dar una ofrenda para que fluya más su bendición, yo estaría mal, Señor. Por eso es que te pido que hoy en esta mañana tú bendigas sus corazones y bendigas esto que ellos están dispuestos a ofrendar. No es que sea una necesidad, Señor, sino que es algo que es un mandato que tú diste, que tú te alegras del dador alegre, y sabemos que esto es para beneficio de la misma iglesia, que no es para que uno se beneficie, sino se beneficie la misma iglesia. En el nombre de Jesús yo te pido que tú los bendigas, que bendigas su alacena, que bendigas sus trabajos, sus negocios o el medio por el cual tú les estás dando la provisión. En el nombre de Jesús lo bendecimos. Gracias, Señor. Amén y amén.